Bueno, vamos entonces a dar inicio a nuestra conferencia dentro del programa anual de conferencias del INSIUSA. Y hoy tenemos el enorme placer de recibir eh, a Julio Dernergian. Julio es un colega muy querido y tiene un currículum bien frondoso. Es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto Ravignani, del cual es director. Es también profesor de grado en la Universidad de Buenos Aires y de posgrado en Flaxo. Ha presidido la Asociación Argentina de Historia Económica, dirigido y participado en proyectos de investigación en historia económica financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Universidad de Buenos Aires y otras instituciones argentinas y extranjeras. Ha publicado numerosos libros de autoría única y en colaboración, y también tiene un catálogo importante de capítulos de artículos en revistas especializadas del país y del exterior. Sus líneas de investigación tienen que ver con la historia económica rioplatense de los siglos XVIII y XIX, y en la actualidad trabaja sobre economía agraria e historia de precios y salarios. El título de la conferencia de Julio es, por lo demás, importante, porque justamente eh, la problemática que propuso para esta reunión es bajo el signo de pesos, moneda e inflación en el siglo XIX argentino. Por lo menos en el siglo XIX, Julio, dado que en el siglo XX-XXI tenemos ardua experiencia en eh, en el fenómeno. Así que hemos sido víctimas también, ¿no es cierto?, de esos procesos. Así que bueno, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. La mecánica, entonces, tenés más de 45 minutos si querés para hacer la exposición, y luego abrimos a preguntas e intercambios a raíz de, seguramente, las inquietudes que sabrás dejar a lo largo del desarrollo de tu exposición. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a vos, Betty, y a Lindsay USA por este programa que la verdad tiene unas intervenciones muy, muy interesantes. Bueno, lo que les traje hoy, como decía Betty, justamente es la historia del peso, un poco, ¿no? El peso del peso, por así decir. Tenemos bastantes cuestiones allí bueno, que creo que resuenan hasta la actualidad, en parte también porque hay procesos que uno los ve que aparecen, que nacen ahí en el siglo XIX, y es bastante sorprendente cómo se van repitiendo, ¿no? La otra vez hablaba ¿cómo se llama? Con el actual ministro de Economía de Uruguay, ¿no? Él dio una conferencia hace poco en un congreso que hubo en Montevideo, y él decía algo así como contrastaba, ¿no? La inestabilidad argentina con la estabilidad uruguaya, ¿no? Y si uno va para atrás en el tiempo, se da cuenta que ambas cosas, la inestabilidad argentina, o por lo menos, en fin, bonaerense, pero después extendida al resto del país, y la estabilidad uruguaya vienen de hace mucho tiempo, casi 200 años. Les voy a dar acá digamos, algunos datos históricos acerca de eso, y luego ustedes van a ver hasta qué punto eso les trae, en fin, recuerdos o bueno, o referencias a la actualidad. Les voy a compartir pantalla para mostrarle algunas cositas de esto. Espero que puedan irla viendo. Y acá lo que tenemos, en primer lugar, es cómo empezamos el siglo XIX, ¿no? Con la moneda de plata, la vieja moneda de plata potosina o mexicana en este caso, que era verdaderamente una moneda universal. Era más que el dólar hoy en día, era una moneda que se transaba desde China hasta, bueno, en fin, hasta América, Europa, por todo el mundo. Era la moneda de referencia. Es más, el dólar, el viejo dólar, el original, ¿no? Estaba nominado en pesos de plata español, es decir, estos, ¿no? Ahí tienen dos billetes de la época revolucionaria norteamericana del final del siglo XVIII, ¿no? En donde aparece eso. Es decir, estamos hablando de que en realidad el billete americano es un papel simplemente que es una promesa de pago en
moneda metálica. ¿Por qué? Porque la moneda real de esta época es la moneda metálica. La moneda es lo que tiene contenido intrínseco en metal precioso. Lo demás, que también aparece en esta época, esos billetes, promesas de pago y demás, son simples representaciones de eso, ¿no? Es decir, es la concepción que se tiene de esa época. Estaba ligada una cosa con otra. ¿Qué ocurre? Casi inmediatamente que empiezan las emisiones en papel, empieza también la sobreemisión, es decir, en fin, la inflación, por así decirlo, la inflación monetaria para llamarla de una forma diferente a la inflación, digamos, en sentido estricto, que sería el aumento de precios, los precios pueden aumentar por muchas razones, ¿no? Falta algo y bueno, el precio aumenta, pero en el caso de la moneda, el aumento de precios es justamente cuando se emite de más, es decir, cuando se rompe esa equivalencia entre el contenido intrínseco, es decir, la moneda de plata, y el billete, ¿sí? Em, Ustedes van a ver acá un poco el recorrido de esa moneda de plata, porque la moneda de plata en sí también perdió su valor a lo largo del tiempo, su valor en cuanto a lo que tiene adentro de metal precioso. Fíjense que aquí tenemos un poco el recorrido, ¿no? Hasta 1732 tenían 917 milésimos de fino, es decir, de metal precioso. Luego va bajando, en un principio se trata de que esa rebaja sea secreta, por supuesto, esto enseguida se sabe, los comerciantes tenían, en fin, forma de medir, de pesar las monedas para, en fin, para ver cuánto tenían, ¿no? Y ensayarlas, ¿no? Y bueno, y luego finalmente cuando tenemos la tormenta revolucionaria, eso sigue bajando en cuanto a su contenido intrínseco. Y vamos a ver luego, más adelante, que va a seguir bajando cuando las emisiones bolivianas reduzcan todavía más ese porcentaje. De todos modos, aquí tenemos también algunas otras cosas. Ustedes recordarán, ¿no? Que el dólar de uno, billete de un solo dólar, tiene el retrato de Washington. Pero no, digamos, el billete de dólar con el retrato de Washington no es un invento norteamericano, es un billete argentino. Es decir, el primer billete que salió con el retrato de Washington se emitió en Buenos Aires. Esto es bastante raro porque encima el retrato que ustedes ven aquí, ¿no? El de Stuart, de Gilbert Stuart, está en la posición correcta, mientras que en el billete de dólar actual está invertido, está para el otro lado, es decir, mira hacia lo que sería nuestra derecha. Y es bastante significativo esto, pero bueno, yo creo que los norteamericanos no lo saben y quizá en algún momento se aviven de que en realidad su dólar es un invento español argentino, ¿no? Latinoamericano, digamos. Capaz que empiezan, en fin, a hacer alguna medida contra la migración y demás, como hicieron como están haciendo ahora, ¿no? Ese billete, ese primer billete de un peso, equivalía a lo que tienen abajo, que es la vieja moneda de un peso de plata de 8 reales, ¿sí? Esa equivalencia, por supuesto, también va a ser mantenida por un tiempo hasta que empiezan a emitirse de más. Cuando se emite de más, también se busca, en buena medida, que haya moneda fraccionaria, porque uno de los grandes problemas de esa época era digamos, la moneda, por así decir, menuda, ¿sí? Porque las monedas de plata de un peso eran de un valor relativamente alto. Entonces, para las transacciones menores hacía falta otra cosa. Y lo que se hace es también emitir billetes y emitir monedas de cobre. Entonces, el problema está que una cosa es el billete cuando se devalúa, porque el valor de un papel en sí es nada, mientras que el valor del cobre vale por su metal, ¿se entiende? Entonces, el problema está justamente cuando se empieza a devaluar ese papel moneda, las monedas de cobre también hay que rebajarles el valor. O, en fin, digamos, adaptarse al hecho de que van a desaparecer. No sé si ustedes recuerdan que nosotros en la Argentina teníamos moneda, ¿no? Moneda metálica y también las monedas fueron desapareciendo en la medida en que en los últimos años el valor monetario de esas monedas era menor que el del metal que incluían. Entonces, bueno, es un poco también lo que va a ocurrir
en Buenos Aires en el momento en que empieza la gran inflación, la primera gran inflación que es a partir de 1825, ¿sí? Y luego tenemos lo que ocurre en Bolivia, porque Bolivia va a ser el lugar de origen de la moneda que va a seguir circulando en la Argentina, o en la gran mayoría de la Argentina, hasta 1883 por lo menos, ¿sí? Es decir, no es solo que en la época colonial circulaban las monedas de plata, sino que además las monedas bolivianas van a ser digamos, el metal circulante, la moneda circulante en el interior. Entonces vamos a tener, por un lado, Buenos Aires con papel. Algunas otras provincias van a tratar de hacer emisiones, van a mantenerlas o no, pero en la mayoría del resto del país el circulante va a ser boliviano en plata durante mucho tiempo y luego se van a hacer billetes sobre ese circulante, es decir, billetes nominados en moneda de plata boliviana, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Ustedes recuerdan que habíamos dicho que se había rebajado la ley, es decir, el porcentaje de plata que había en esas monedas. Fíjense que acá tenemos también las rebajas que va a haber en la República de Bolivia, ¿sí? Una vez que se instala la República de Bolivia a partir de 1929, se empiezan a hacer emisiones de moneda feble, es decir, moneda con un porcentaje, un contenido de fino de 677 milésimos. Es decir, ya no 900 milésimos, que era lo estándar para una moneda en peso fuerte, sino mucho menos, un 20 y pico por ciento menos. Y eso va a ocurrir justamente hasta pasada la mitad del siglo XIX. Y una de las monedas que más va a rebajarse van a ser los llamados melgarejos, ¿no? Que son estos que están al final. Todas esas monedas las van a hacerse para la circulación interna de Bolivia, pero a su vez también van a salir y van a ir al territorio argentino, entre otros, ¿no? Y el problema va a ser que en algún momento Bolivia va a resolver ese problema sacando de circulación, prohibiendo la circulación de esas monedas, mientras que en lo que es hoy la Argentina van a continuar circulando porque no hay otra cosa. Fíjense el nivel de, en fin, de pobreza y el nivel digamos, digamos, de falta de poder político, si se quiere, que había, porque el tema era justamente la moneda es, ante todo, un símbolo digamos, de poder, de prestigio, el dinero, ¿no? Y el hecho de poner allí digamos, los símbolos patrios, los, este, los héroes y demás, también es una marca importante para una nación. Entonces, el hecho de que recién en 1883 se logró eso en la Argentina les marca a ustedes la dificultad, la enorme dificultad de construir, ¿no? un país unificado. Fíjense, estos son algunos detalles digamos, de periódicos de Buenos Aires, ¿no? Ahí están las cotizaciones de lo que circulaba, ¿sí? En Buenos Aires, a partir de 1821, tenemos papel moneda circulando, pero además, todo lo demás, todas esas otras piezas metálicas van a seguir también. ¿Por qué? Porque la gente las utilizaba para lo que no era comprar las cosas de todos los días, es decir, para ahorrar, como hoy en día usamos el dólar, o mucha gente usa el dólar, ¿no? Teníamos entonces onzas de oro, patrias y españolas, pesos patrios y españoles, es decir, de las diferentes calidades, ¿no? Los llamados patacones, bacuquinas, que son monedas defectuosas, cortadas, monedas que tienen algún problema, que han sido, en fin, alteradas, etcétera, ¿sí? Y después tenemos fondos públicos, acciones, etcétera, y cambio. Luego vamos a ver algunas cosas de estas, ¿no? No todas, pero algunas van a ser interesantes verlas. Fíjense, este es otro diario y pasa lo mismo, ¿sí? Y ahí van a ver también ustedes que estas cotizaciones están en pesos papel, porque es la moneda que circula. Hay en fin, una ley, si se quiere, económica, que dice que la moneda mala reemplaza a la moneda buena. La moneda mala es la que queda circulando, porque todo el mundo se la quiere sacar de encima, mientras que la moneda buena la gente se la guarda. La moneda buena en este contexto sería justamente una moneda de metal precioso. Fíjense lo que es la inflación, el impacto de la inflación, ¿sí? Tenemos acá la expresión del valor de digamos, de un peso papel en moneda dura, es decir, en fracciones, si se quiere, de ese peso plata anterior, ¿no? Fíjense cómo va cayendo. Esta es la cantidad de gramos de plata que estaría dentro o representando, ¿no? En ese billete, ¿no?
Fíjense cómo va cayendo a partir de 1825, que tenemos la guerra con Brasil y por tanto se interrumpe el comercio exterior, dejan de entrar, en fin, metálico, libras o representaciones del metálico, oro, plata, etcétera. Se detienen las exportaciones y las importaciones y por tanto no hay tampoco ingreso fiscal, porque en esa época el 80% del ingreso fiscal es a través de justamente impuestos de aduana. Entonces, la caída va a ser muy rápida, como ustedes ven ahí, y lo que sería la devaluación va a llegar aproximadamente al 100% en el año 1826 y luego va a ser más o menos, en fin, dependiendo de las circunstancias, un poco menos, un poco más, pero va a tener también digamos, una presencia bastante permanente a lo largo del siglo XIX. Eso es Buenos Aires, pero fíjense también que hay otras líneas, es la línea roja es Buenos Aires, la línea azul es Montevideo y la línea verdecita es el boliviano, ¿sí? El peso boliviano. Esas son las cotizaciones, ¿sí? Esto es de diarios en Buenos Aires. Fíjense que en Montevideo primero cae, pero luego se recupera. ¿Qué es lo que ocurre? Y acá va un poco lo que les mencionaba antes, ¿no? Es decir, la idea de que en Montevideo o en Uruguay la economía es más previsible, no hay tantos despelotes como en Argentina, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que los uruguayos, que ustedes saben, ¿no? En 1825-28 es la guerra de independencia uruguaya, ellos se independizan de Brasil, y esa guerra se paga con papeles de Buenos Aires, con esos papeles que se devalúan ahí en la línea roja. Cuando termina esa guerra en 1829, los uruguayos, la recién nacida élite política uruguaya, dice, no queremos este papel. Les agradecemos mucho, a ustedes han sido muy buenos, pero ese papel no lo queremos. Tampoco vamos a querer lo que viene de Brasil, que es otra cosa, ¿no? Es también papel que se devalúa, también cobre, etcétera, pero bueno, lo que nosotros queremos es otra cosa, queremos estabilidad. Y la estabilidad la logran con una moneda imaginaria, ficticia, un peso que va a ser un patacón, ¿no? Que va a ser una moneda en realidad, ¿no? De 900 milésimos, y la moneda, la vieja moneda, ¿cómo se llama? De la época colonial, del final de la época colonial, pero imaginaria, no es que circulaba eso. Lo que circula es otra cosa, es lo que hay. Pero el tema es que ese peso, esa moneda de plata va a tener un valor mayor, ¿no? En los cambios, en fin, el reconocimiento que hace el gobierno. Por eso, ¿no? Por eso esa economía de Montevideo, sobre todo, va a terminar absorbiendo plata fuerte y va a echar, va a sacarse de encima todo lo que es no solo papel y el cobre, malo, sino también la moneda de plata de baja calidad, como eran los bolivianos que están por ahí arriba. Y ahí ven ustedes también que a partir de determinado momento la cotización del boliviano empieza también a bajar, justamente porque el boliviano feble, es decir, ese boliviano de 600 y pico de milésimos en vez de 900, va a terminar siendo la mayor, digamos, lo que más se emite, ¿sí? Aquí les traje lo que serían los momentos de guerra, ¿no? Por lo menos en lo que es el Río de la Plata. Fíjense que ahí están marcados en amarillo. Y tenemos también los que son de luchas en el interior del país, que están con las cifras en rojo para que no se mezcle una cosa y otra. Y fíjense también la última columna en cada uno de los cuadros, que es la tasa de devaluación, que también, en fin, podemos decir que en parte es casi muy parecida a la de devaluación, pero bueno, a la tasa de inflación, pero bueno, esto es lo que se va devaluando, ¿no? El peso papel en Buenos Aires. Fíjense que hay momentos en donde la devaluación es muy alta, el 96, 70%, etcétera, pero otros momentos en donde se recupera ese valor del peso, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en 1841, el 18%, 1842, es decir, hay deflación o habría revaluación, ¿no? del peso. Es decir, el peso vuelve a a recuperar un poco de ese valor que tenía antes. ¿Qué es lo que ocurre? Y yo creo que con esto van a ver un poco de coincidencia con la realidad, ¿no? Actual. Es decir, lo que ocurre es que el gobierno, en esos momentos en que se terminó la guerra, está abierto otra vez el puerto, reabsorbe parte de la emisión hecha anteriormente. Es decir, esa emisión que se había hecho para pagar los gastos, que no tenía
ningún, digamos, no tenía respaldo, es una emisión completamente de espuria. En toda esta época no hay respaldo para el peso, pero el tema es cuando se emite mucho. ¿Y cómo hace el gobierno para reabsorber eso? Con bonos, ¿sí? Es decir, el gobierno lo que hace, el gobierno de Rosa fundamentalmente, es emitir bonos. Saca unos bonos por los cuales se paga un 6% de interés, un interés bastante bajo si uno lo piensa con respecto a estas cifras de evaluación, pero lo interesante es que con esos bonos capta dinero circulante en plaza, lo baja de la emisión. ¿Se entiende? También, por supuesto, hay un ajuste fiscal muy fuerte. En todos esos momentos de devaluación y por tanto de inflación, no hay ajuste de los salarios de los empleados estatales. En general siguen ganando nominalmente lo mismo, aumenta un poquito, pero después, en fin, las cosas no cubren de ninguna forma la tasa de inflación que existe, ¿no? Entonces, el problema está justamente en eso. Y claro, como digamos, el hecho de que al revaluarse el dinero, ¿no? El papel circulante, eso cubre un poco, en fin, las carencias de la parte anterior. Bueno, en fin, la gente en cierto sentido también sigue apoyando al régimen, como quien dice, ¿no? Fíjense lo que es la cotización de esos bonos, esos se llaman billetes al 6%, y la de los pesos fuertes, es decir, ese mercado financiero que tenemos allí, que va surgiendo en Buenos Aires, incluye estas especies metálicas y estos billetes. Fíjense que en general van en forma contraria, es decir, cuando hay mucha demanda de pesos fuertes, es decir, como diríamos hoy en día, de dólares, por así decir, baja la demanda de los billetes al 6%, es decir, esos bonos. Entonces, lo que ocurre es justamente un movimiento muy ligado a estos momentos así especulativos, de problemas, en fin, de problemas políticos, económicos y demás, ¿no? Es decir, en momentos de crisis, momentos de guerra, en los cuales la demanda de moneda de plata, moneda metálica, es más alta y la gente trata de desprenderse de los billetes. Es decir, es algo que yo creo en el siglo XX lo hemos visto varias veces también y creo que en otras circunstancias críticas también pasa, ¿no? La gente quiere, en fin, la liquidez, como quien dice. Y aquí tenemos otra cosa, ¿no? También el descuento de letras. Las letras, que son lo que sería la tasa de interés, ¿no? Que se paga por, en fin, digamos, por obtener un financiamiento rápido, ¿no? Combinadas justamente con estos bonos al 6% y por otro lado con el precio del cuero de novillo. Acá, bueno, Juan Luis, que es el que trabajó en este gráfico, fundamentalmente lo que quería era ver cómo funcionaba esto con con las exportaciones, ¿no? Y como ustedes pueden ver, a partir de más o menos 1839, 40 y sobre todo a partir del 45, por ahí en que se abre otra vez el puerto, es que a medida que se exporta mucho, hay evidentemente más circulación digamos, digamos, de moneda dura, por así decirlo, en la plaza. Es decir, lo que se paga, que serían en plata o en oro, lo que venga, eso hace que las cotizaciones mejore también digamos, los bonos y que el descuento finalmente, fíjense, a partir del 46, 47, empiece a bajar, es decir, que sea más barato financiarse, ¿sí? Es decir, estamos ante la creación de un mercado financiero y ante la aparición de todas estas, en fin, digamos, problemas o características, ¿no? Propias de una especulación en valores que es muy típica de momentos inestables, ¿sí? Momentos críticos. Por eso les decía también al inicio que parece que en la Argentina las cuestiones de inestabilidad son, en fin, son algo muy antiguo, ¿no? ¿Qué pasaba en el interior? Aquí tenemos lo que sería el valor del peso boliviano, ¿no? En el interior. Valor en realidad al revés, porque esto es la cantidad de pesos bolivianos que hacen falta para comprar una onza, ¿sí? Una onza sería el oro. Y también está la cotización de la onza que en parte va aumentando, ¿no? A partir sobre todo de los años 1870 y pico, 73, 76, que es justamente cuando se abandona el patrón plata. Ustedes saben que las naciones del mundo se manejaban con la plata y a partir de esa época empiezan a pasarse al patrón oro, ¿sí? Que va a ser el dominante hasta más o menos la crisis del 29, ¿no? 1929.
Fíjense que la cotización del oro sube, ¿sí? Es decir, la cantidad de onzas de plata necesarias para comprar una onza de oro va subiendo, pero las billetes que están en las líneas de más arriba, que son las cotizaciones de Rosario, de Buenos Aires, de Córdoba y de Tucumán, suben bastante más. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer las emisiones de billetes provinciales nominados a peso boliviano. Es decir, lo que circulaba en el interior como moneda era la plata boliviana feble, ¿sí? De menos valor intrínseco. Y a eso se le suma que van a empezar a emitirse billetes. El tema es que con todo esto, ustedes se imaginarán que hay una multiplicidad muy grande de especies circulando y cada una de ellas tiene un valor diferente y además lo que está sobre todo en el medio es que valen distinto con respecto a unas y otras y hay distintas calidades de cada una de ellas, ¿no? Eso que habíamos hablado, las monedas macuquinas y demás, es decir, están circulando y como nadie las saca y es lo único que hay, se van desgastando en las décadas que hay ahí. Fíjense que desde 1830, 1840 hasta 1880 tenemos casi 40 años en los cuales las mismas monedas son las que van dando vuelta porque nadie las quiere, no se pueden exportar. Son monedas de plata feble que no valen afuera, hay que fundirlas, sacarles el metal precioso y exportar eso, lo demás se tira, en fin, todas esas cosas, ¿no? Entonces, esto genera toda una serie de problemas a la gente común, ¿sí? Porque evidentemente la gente que es más pobre va a tener acceso fundamentalmente, ¿no? A las monedas peores, ¿sí? Y aquí tenemos algunos ejemplos de esas monedas y de los problemas que causa esta multiplicidad de signos monetarios y de convivencias y de equivalencias. Este es un billete de Buenos Aires, ¿no? Que dice que vale por 500 pesos moneda corriente, ¿no? Moneda corriente significa que no tiene convertibilidad, que no hay nada más atrás, que son eso y listo, arréglense. ¿Confía en esto o no? Usted puede, si usted confía en este billete, va a haber momentos en los cuales se va a devaluar a la tasa del 50, 60, 70% y otros momentos en que va a revaluarse. Usted se arriesga. Eso era en Buenos Aires. La Confederación, es decir, la Unión de las Provincias a partir de 1853, emite también unos billetes como estos, ¿sí? Prometiendo pagar la cantidad de 100 pesos. Es decir, pone misterio en eso. ¿Qué hay detrás? ¿A qué equivalen esos 100 pesos, no? Esto tiene que ver también con la confianza que genera un billete, ¿no? Porque supuestamente un billete es una promesa de pago en algún momento de algo y uno tiene que saber cuáles son las condiciones, es un contrato, ¿no? Entonces, cuando el gobierno nacional, el gobierno de la Confederación, dice que va a pagar 100 pesos, no se está haciendo cargo de qué van a ser esos pesos. Pueden ser 100 pesos papel, 100 pesos bolivianos, 100 pesos fuertes, 100 pesos de lo que venga, ¿no? Bueno, como ustedes saben seguramente, la Confederación no le fue muy bien en cuanto a cuestiones monetarias, así que esto, en fin, no funcionó. Y en parte quizás haya sido por eso. Fíjense que luego, ¿no? Se emite esto justamente quizá para solucionar ese problema. Este billete dice 20 pesos de 17 en onza de oro, ¿sí? Es decir, está hablando específicamente de que estos son pesos fuertes del estilo antiguo, ¿sí? Acá está aclarado, este billete es posterior, en los años al anterior que habíamos visto antes. Eso también está pensado justamente para esto. ¿Qué quisiera transmitirles con esto, no? Es decir, piensen que estamos hablando de lo que hace el gobierno. Hoy estamos acostumbrados a que el gobierno emita y nosotros los tenemos que resignar. Pero en ese momento competían diferentes billetes de diferentes denominaciones, como estos que les estoy mostrando acá, y por tanto había una opción, si uno quiere, o cada uno de los actores podía optar por unos u otros. Y por supuesto había una cotización entre los mismos, ¿no? Es decir, entonces eso implicaba que había más opciones, por así decir. Un billete del Banco Provincial de Santa Fe, porque acá tenemos también los bancos estatales de las provincias y los bancos privados. Los bancos privados emitían billetes. Acá se habla muy claramente también de un peso plata boliviana o su equivalente en moneda de ley, es decir,
lo que sea que lo reemplace, porque tampoco sabíamos en ese momento cuánto iban a durar los billetes bolivianos. Piensen que son billetes de otro país, billetes o, bueno, o en este caso monedas de otro país. Es decir, nadie podía tener la certeza de que se siguieran aceptando esas monedas de plata bolivianas simplemente porque en su propio país ya no corrían. ¿Se entiende? Era una cuestión muy propia de esta Argentina que estaba bastante, en fin, problematizada con la moneda. Un banco privado emite un billete como esto. En este caso, habla también muy claramente de 50 céntimos, o sea, 4 reales fuertes de 16 en onza de oro. No son 17, son 16, es decir, son todavía de mayor valor. Lo dice específicamente y en función de eso, siempre y cuando cumpla con la conversión, tendrá también un valor determinado. Por eso se están dando cuenta aquí, se están, en fin, están especificando bien claramente qué es lo que vale ese billete. Otro más, ¿no? El Banco Argentino habla de plata boliviana o su equivalente en moneda de ley. También no podemos saber qué es lo que podía ocurrir. En ese momento había ya, 1873, había ya billetes del Banco Nacional, un banco del país. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de eso? En algún momento un gobierno diga, bueno, todas esas monedas que andan circulando no van más. Lo que vale es esta moneda nacional. Y hay una equivalencia por la cual esa moneda va a tener justamente un valor con respecto a las circulantes. Fíjense esto otro. La sucursal del Banco de San Juan en Catamarca promete pagar 4 reales de plata corriente boliviana en monedas corrientes en esta provincia. Es decir, lo que está diciendo acá es simplemente arréglense con lo que hay. Esto no va a salir de acá, de Catamarca, y lo que vale esto es esa plata boliviana, pero en lo que circula. Realmente es bastante, bastante ominoso esto, porque nos está diciendo que en Catamarca, esto es 1875, lo que circulan son monedas realmente malas, malas, aunque sean de plata boliviana. Ya no es solo que tienen esa, esa rebaja, ¿no? Que había hecho las emisiones de esa época, sino que además son monedas gastadas, feas, que nadie quiere y entonces quedaron para la circulación interna. Porque la poca plata fuerte que hay, o la que haya, si es mucha o poca, no sé, va para el exterior, para pagar importaciones. Y finalmente tenemos acá un billete, de nuevo, de la provincia de Buenos Aires, que dice 1.000 pesos en moneda corriente, sí, lindo, pero tenemos esto otro, que dice en moneda de oro de curso legal, ¿sí? Esta es lo que podríamos llamar una cuasimoneda, porque si bien la que era moneda circulante es la anterior, esta, con el barco, con Brown, etcétera, y es moneda corriente, en esa época, 1869, estas monedas son convertibles, es decir, hay una posibilidad de llevarlas al banco y cambiarlas por plata, ¿sí? Por plata o por oro, por lo que sea. Hay una equivalencia de 25 pesos de estos, ¿no? Es decir, por un peso fuerte. En cambio, esta otra no es moneda corriente, sin embargo, es una emisión porque lo que es una, como se llama en esa época, nota metálica se llamaba, por la cual el Banco de la Provincia en ese momento hacía una emisión paralela, ¿no? Para poder tener, en fin, darle a la maquinita. Porque del otro billete, como estaba establecida la convertibilidad, no se podía emitir más que determinada cantidad. ¿Se entiende? Entonces, de esta otra forma, lo que hace el banco es decir, bueno, yo te prometo que te voy a pagar y vos arreglate. Cuando en 1876 esa convertibilidad estalla, como tantas otras, eso deja de ser ya un problema y entonces simplemente se dice que ya no hay convertibilidad y cada billete vale lo que vale, ¿no? Es decir, y finalmente lo que se hace durante el gobierno de Roca es una moneda nacional oro, ¿no? Convertible, que va a ser la que reemplace a todas las anteriores. Eso se va a lograr justamente con una muy compleja operación política por la cual se logró que las provincias aceptaran esa, digamos, esa transformación, aceptaran reemplazar su moneda, pero para eso tuvieron que entregarle al gobierno nacional
todo lo que tenían, incluso las emisiones que habían hecho, y muchas, la verdad, que eran, en fin, bastante poco defendibles, ¿no? Es decir, el Banco Provincial de Santa Fe, por ejemplo, tenía una emisión acordada por sus propios estatutos de 2 millones y había emitido 4. Es decir, se había sobreemitido mucho, ¿sí? Bueno, hubo que solucionar políticamente eso porque justamente lo que quería el presidente Roca en ese momento era terminar con este problema, ¿no? Entonces tenemos esta emisión que era en un principio convertible. Un peso nacional era un peso oro, ¿sí? Tampoco duró mucho. En 1883 esa convertibilidad se termina, también en medio de una crisis, y aparece esto, ¿no? Que dice 50 centavos y nada más. Arréglense. Esto ya no es convertible. Entonces, esta es un poco la historia de la moneda que ustedes, como se darán cuenta, tiene mucha importancia en lo que sería, ¿no?, los precios. Acá tenemos los precios de el trigo, los cueros y los novillos en Buenos Aires entre 1700 y el año 2000, es decir, 200 años justo, ¿no? Pero esto está medido en gramos de plata. Esto no es, aunque parecen las curvas de la inflación argentina, esto es supuestamente en un valor más estable. Fíjense las condiciones con las cuales esto está impactando. Si está impactando otros factores, por ejemplo, ¿no? En los años 1838, 40, tenemos que el trigo se dispara de una manera terrible porque están los llamados Hungry Forties, ¿no? Es decir, en todo el mundo digamos, las cosechas fallan y hay una falta de, digamos, de cereales y hambruna. Eso es seguramente debido a toda una serie de problemas climáticos y demás, y eso impacta también localmente. Fíjese también que en los años 1904 al 20 y pico, 30, digamos, se disparan los precios del novillo y también vuelve a ocurrir eso en los años 50, 70. Es decir, hay momentos, ¿no?, en los cuales los precios de las cosas aumentan por cuestiones de mercado, por cuestiones de oferta y demanda, pero no tiene que ver con la inflación monetaria eso. Eso, en cambio, es algo que pasa justamente por otro lado, ¿no? Y bueno, y eso a su vez tiene impacto en lo que cobra una persona, en lo que puede comprar. Estamos ya un poco fuera de tiempo, así que voy a pasar un poco rápido con esto, ¿no? Nosotros hacemos un cálculo de cuánto es lo que hace falta para que un albañil pueda comprar una canasta de subsistencia para una familia, que está dado por estas 1941 calorías multiplicadas por 3,1, ¿sí? Esto es una metodología internacional. Y fíjense cómo cae, ¿no?, el poder adquisitivo de ese salario. Esto es más o menos entre 1776 y 1920. Fíjense cómo cae el poder adquisitivo de ese salario, que es lo que estamos marcando aquí, en el momento en que aparecen las grandes crisis del siglo XIX, 1810 en adelante, ¿sí? Esto es la cantidad de canastas que compra un salario de albañil. Fíjese que en general estaba en 3 en la época colonial, ¿no? Y luego vuelve a estar más o menos en 3 por ahí a partir de 1900. Tenemos una falta de datos por aquí, pero lo importante es esto. Para esa época, más o menos entre 1810, 12 y 1840 y tanto, 45, 46, baja a la tercera parte incluso. Es decir, es una crisis enorme. Y eso está determinado, por un lado, por esto es en Buenos Aires nomás, ¿no?, por este problema que hay con la inflación, ¿sí? Pero también por lo que serían problemas ligados a la disponibilidad de bienes alimenticios, ¿sí? Por un lado, estas crisis que estuvimos viendo, ¿no?, que afectan al precio del trigo y el precio digamos, del novillo, y también lo que podríamos decir, ¿no?, es en parte el efecto de la guerra de independencia. La guerra de independencia destruye el capital en ganado, hay que reconstruirlo y eso implica también un valor del ganado mucho más alto hasta que logra esa abundancia que es tan típica de la región pampeana, ¿no?, y que luego va a tener en fin, un rol cuando el país empiece a exportar otra vez ganado. Y lo que quisiera por último, ¿no?, para no aburrirlos más, comparar la situación de Buenos Aires con esa inflación monetaria, con esa
devaluación del peso papel con Montevideo, que se quedó, como ustedes veían hace unas diapositivas, con la moneda metálica. Fíjense que la caída, ¿no?, empieza más o menos en Buenos Aires a partir de 1810, por ahí también en Montevideo, cuando todavía teníamos más o menos la misma especie monetaria circulando, pero cuando a partir de 1825 en Buenos Aires comienza la inflación monetaria, es decir, la devaluación por el uso del papel moneda, el poder adquisitivo de Montevideo, de los salvadoreños de Montevideo, vuelve a aumentar, ¿sí?, mientras que en Buenos Aires se mantiene allá abajo, ¿sí? Es decir, no es ningún misterio esto, todos lo que ustedes saben hoy en día, la inflación nos afecta a los salarios, nos afecta mucho a nuestro nivel de vida, eso es evidente, pero lo que tenemos aquí es un recorrido también, digamos, con 200 años de historia, por así decir, que nos muestra hasta qué punto estas cosas no son un fenómeno de ahora, ¿no? Entonces, yo no sé qué va a pasar, ojalá que la inflación se termine de alguna vez, una vez por todas, ¿no? Ojalá que la emisión monetaria y todos los problemas que hay ligados a la inflación en la actualidad no lo sean más. Pero bueno, como ustedes ven, si 200 años de historia sirven para algo, es para decirnos, por un lado, que bueno, que hay que desconfiar de todas las promesas de los políticos y por otro lado, que no solamente tiene impacto, ¿no?, la devaluación del papel moneda, sino que además hay otros factores que pueden estar, en fin, impresionando para el valor de los precios y demás. Así que bueno, les agradezco muchísimo por la atención, espero no haberlos aburrido mucho y bueno, cualquier aclaración estoy disponible. Muchas gracias. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Julio. La verdad, muy estimulante. Aparte, eh, toda esa recopilación de billete es muy importante para tener en cuenta esa transformación y al mismo tiempo la continuidad de los grandes problemas, ¿no? Y el cruce también con el tema de las canastas, ¿no? Ahora, esa cuestión imaginaria de Montevideo, que les da estabilidad, Sí, sí, es una cosa muy rara. realmente ahí aparece el tema de la creencia, ¿no? Como, Ujú. pero bueno, abrimos entonces a preguntas, a comentarios de esta, si quieren usar la manito y si no, qué sé yo, el chat, eh, pero como quieran. ¿Vos, Carlos, habías levantado la mano? Sí, gracias, gracias. Ah, ¿Qué tal? ok. Un ¿Qué tal? gusto, Un gusto. un gusto, muy interesante la charla, muy, muy atractiva. Eh, Gracias. Me pareció entrever que había en los billetes, me parece que hay una relación entre que los que no enunciaban convertibilidad o promesa de convertibilidad o relación con una moneda dura, aparecía una tasa de interés, Ujú, como es común en los bonos. Y por ahí lo que me surgió es que la duda es, bueno, es muy probable que esa tasa de interés fuera ficticia, digamos, que no se cumpliera, pero no sé si tuviste, Julio, alguna, alguna pesquisa, alguna inquisición sobre cómo funcionaba esa tasa, ¿no? sí, tal cual. Bueno, una de las cosas que estuvimos trabajando con Juan Luis, que está aquí presente, es eso, justamente, pues nos sorprendía mucho que la tasa de interés en Montevideo fuera casi la misma que en Buenos Aires, cuando acá teníamos todo ese despelote, ¿no? A ver, hay varias cosas ahí. Por un lado, sí es cierto lo que vos decís, Carlos, es una tasa que es simplemente una promesa de pago, lo importante es el valor digamos, de la especie que está ahí. Pero también hay otra cosa, es un instrumento, si se quiere, de especulación. Es decir, si uno apuesta por ese billete que se devalúa, puede ser que en algún momento se revalúe justamente a través de esos manejos financieros que hacen los gobiernos. Y a eso se suma la tasa. Es decir, Mm, siguen siendo en buena medida instrumentos de deuda, ¿no? Es decir, ese es mm, un poco digamos, el instrumento de deuda, como ustedes saben, depende mucho de las circunstancias, de la crisis o del auge que haya, ¿no? En fin, yo recuerdo, por ejemplo, en la crisis de 1873-74 en Buenos Aires implicó que los bonos del gobierno que se habían emitido hacía muy poco pasaran de valer, no sé, el 80-90% del valor nominal a valer el 20% en poquísimo tiempo. Entonces, eso es un poco lo que uno ve a través de esto, ¿no? La tasa de interés, más allá de lo que el bono
te esté prometiendo, el problema está justamente eso. Vos lo compraste a qué precio, al 80, 90 perdiste un montón. Lo compraste al 20 y bueno, después ganás sobre eso lo que se cotice de vuelta el bono, si recupera valor, y la tasa. Y eso también está, claro, está justamente también en lo que es el poder del gobierno o la actitud del gobierno, ¿no? Es decir, un gobierno está necesitado siempre, permanentemente, de fondos, porque bueno, hay déficit en esta época, o algo que no mencioné, es que hay déficit fiscal prácticamente todos los años, ¿sí? Porque hay muchísimas cosas que hacer, porque no solo pagar las guerras, pero el tema es eso, es decir, hay crédito, y el crédito del gobierno es como el crédito de los particulares. Si vos cumplís con tus promesas, vas a seguir teniendo, en fin, más crédito. Y eso es un poco lo que están teniendo en cuenta los gobiernos de esa época. Así que bueno, es un tema también que nos sirve un poco para entender, en fin, cosas posteriores, ¿no? Y en parte también la actualidad. Muchas Ujú. gracias por tu pregunta. Gracias a vos, gracias a vos. No sé si hay, gracias Carlos, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Bueno, si no lo hay, entonces yo tengo dos, un comentario y una consulta. Una es que efectivamente en los 60, y justamente uno de los ministros de Mitre y Avellaneda, que fue Lucas González, que fue un personaje con el que yo estoy familiarizada hace mucho tiempo, que era el ministro de Hacienda, justamente se votó la ley de los bancos de emisión, ¿no? Y bueno, y esos bancos de emisión dieron lugar a digamos, a la proliferación de esa moneda en las provincias en función de que la unificación todavía no existía y que competían también o, digamos, eran convertibles con moneda tanto la boliviana como también con la chilena acá en Mendoza, ¿no? Y la pregunta, bueno, estos bancos, habían tres, por lo menos en Mendoza, entre fines de los 60 y 1879, y ahí, bueno, todos caen justamente porque entra a jugar otras sucursales bancarias, el Banco Nacional, etcétera, etcétera, y digamos, esas monedas quedan sin uso, digamos, y se tienen que convertir. Pero lo curioso es la intermediación para llegar al principal mercado, que era la intermediación que había entre, digamos, lo que perdían digamos, hacían un negocio, pero perdían o tenían que hacer un cálculo en función de la articulación con el mercado chileno y también con el mercado litoral, porque en definitiva era la empresa Jaime Lavallol la que les compraba esos billetes o se los hacía convertibles, ¿no? Eso por un lado, porque es súper curioso y al mismo tiempo te muestra, diríamos, los intentos en las provincias para solucionar un tema que es de circulante, ¿no? Y la otra es una pregunta que tiene que ver con, porque justamente tus series llegan hasta el 83 o el 85. Pero después vienen los bancos garantidos, que entonces, sí, ahí, ¿cómo piensan seguir? Porque justamente ahí los bancos tienen posibilidad de emitir, y en las provincias se abren y se arma la tole tole, dirían los después en el 90, ¿no? Eh, y eso puede dejar una tradición, porque en varias provincias, y particularmente en esta, eso después da lugar a la emisión de letras de tesorería, que son como bonos, pero que los estados provinciales terminan financiándose o autofinanciándose con, digamos, bombas explosivas en el mediano plazo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, con los bancos garantidos, si ustedes piensan seguir la investigación y demás. Bárbaro, gracias, Betty. Sí, vos sabés que me estaba acordando de un trabajo tuyo de 2000, creo que existe en Desarrollo Económico, si mal no recuerdo, que habla Ujú. justamente de esta casa Sí, comercial. Y es súper interesante porque lo que hay ahí, lo que se ve muy claro, es que, digamos, ¿había alguna manera de instalar el moneda papel en el interior? El interior siempre había resistido el papel moneda, siempre se sí, había sí, 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 manejado a metálico, entonces hay un cambio cultural ahí, ¿no? Y para ese sí, sí, cambio sí, sí. cultural pareciera ser que la primera etapa por lo menos tiene que ser de convertibilidad. Tiene que ser un momento en el cual por el papel vos puedas recibir plata. Y lo que se ve muy claro, que está mucho en tu trabajo, también es esta idea de que
los comerciantes son como bancos, pero son árbitros también. Entonces ganan en la diferencia entre una moneda y Claro. otra. En el caso de Sí, sí, Mendoza es sí, sí, clarísimo sí. con el tema de, digamos, de la moneda chilena, la moneda boliviana, la moneda de Buenos Aires y demás. Sí, Pero necesitan a alguien o algo que les dé un cierto respaldo, ¿no? Entonces, por eso están esos comerciantes de menor cuantía, por así decir, de actuación, por ejemplo, en Córdoba, actuación más sí. regional, y los más grandes que están en Buenos Aires, en el caso de Chile, también en Valparaíso. Y ahí sí tienen la posibilidad de contar con algún fondo de préstamo un poco mayor, porque el problema de esas situaciones, como cambia todo tanto, es decir, haces un mal paso, compras un bono a 20, después resulta que vas a 10, y entonces después tenés que cubrir, y es un problema porque podés quebrar muy fácilmente. Entonces, por Totalmente. un lado, me parece que es muy interesante este caso también, porque cuando instalan la convertibilidad y aparece el Estado nacional y también los estados provinciales, ¿no? Lo que ocurre es que hay un cambio también tecnológico que es la posibilidad de usar el telégrafo y, digamos, comunicarse más fácilmente. Entonces, yo pienso que a partir de entonces Sí, las cotizaciones van a entrar digamos, a tener menos diferencia, es decir, va a haber ujú, una, digamos, una es mayor cierto. convergencia, ¿no? Ujú, Y eso me parece que es importante porque, por un lado, digamos, le da solidez a la instalación del Estado nacional y a los propios estados provinciales, también hace que ellos se queden con la emisión, porque el tema era sacársela a los bancos privados. Y por otro ujú, lado, también está el tema de con qué financiar eso, porque los estados están siempre en déficit y lo único que tienen son tierras. Y ahí viene la otra parte de tu pregunta, ¿no? Ojalá podamos seguir, ojalá nos dé el cuero para seguir con la etapa de los bancos garantidos y demás. Pero me da la impresión de que ahí hay una de las claves, ¿no? Que está justamente en esto. Es decir, si vos querés, como provincia, o incluso, bueno, el Estado Nacional ya no tenía tierra, solamente los territorios nacionales, pero como provincia, si querés emitir, si querés tener un fondo detrás que ujú, te respalde, lo que había en esa época, el patrimonio estaba en la tierra. Y bueno, y lo que tratan de hacer es justamente poner en valor eso de una forma u otra, y bueno, y eso me parece que tiene que ver también con con la actitud de Roca, ¿no? Que él les dice, bueno, está bien, ahora yo les impongo la moneda nacional, pero les doy la posibilidad de especular a ustedes, de sacar sus bonos a través de eso, pero ustedes lo financian. Y me parece que un poco está por ese lado. No sé, Juan Luis, si vos querés agregar algo con esto, pero me parece que es un tema súper interesante. Eh, no se puede meter un Por bocadillo. favor. Dale, Dale, sí, por dale. supuesto, Juan Luis. No, me quedé pensando con la pregunta que hizo Beatriz y sobre todo con la emergencia de estos bancos de emisión en los 60 en todo el interior. Porque una cosa es la historia monetaria de Buenos Aires y otra la del interior, que además tiene sus diversidades, pero lo importante ahí es ver cómo, primero, no hay una soberanía general que Mm, permita tener una moneda única hasta el 83 por lo menos. Eso, exacto. más allá de la cuestión política, lo que genera es ineficiencia o un exceso de arbitraje en los intercambios mercantiles. Y eso es lo que te genera Claro. inflación, te genera mercados con complicaciones o te genera la inexistencia de un mercado nacional, por así decirlo, que sí va a Ujú, existir con los ferrocarriles, etcétera. Pero el hecho de tener distintas monedas y sobre todo distintos billetes circulando, no hay cámara de compensación entre los bancos. Es decir, que ahí los intercambios dependen de los árbitros, de los intermediarios totalmente. Ujú, en esos lugares y eso te genera pérdidas que obviamente van a precio final. O sea, toda esa intermediación que tenés en el medio genera inflación, etcétera. Entonces, la primera cuestión es eso, de historia política, ¿por qué la Argentina no logra establecer, por así decirlo, una moneda única? Y otra cosa interesante es que estos bancos de emisión, como dijo Julio, cambian un poco el patrón, porque lo que tenemos desde los 40 o 50 en las provincias del interior es el metálico boliviano circulando, que sabemos que eso no es una moneda, es una unidad de cuenta que incluye un montón de medios de cambio, porque ese peso boliviano al mismo tiempo tiene distintas calidades. Pero vamos a suponer que la unidad de cuenta es 21 a 1 esa moneda, pero cuando aparecen los medios los bancos de emisión, esta unidad de cuenta se complejiza aún más, porque empiezan a circular billetes de todo tipo, ujú, privados, de casas comerciales, de bancos. Creo que en Vázquez Precedo, si no me acuerdo bien el caso, pero da un ujú. ejemplo de
Mendoza, de que como un comerciante, bueno, está un poco en ese artículo de desarrollo económico, Betty, de 2005, Sí, 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 un sí, comerciante mendocino totalmente. Sí, de Vázquez Precedo y comprar pesos también fuertes, Cunieti Farrando. Eso, Julieta y como Ferrando, sí. Puñetti, que lo Cunieti dice, Farrando, que fue creo que un es que pionero. él tiene que, o sea, el ejemplo que da es un poco el ejemplo clásico de la unificación italiana, que decía, si una persona entra en un reino italiano con una moneda local y sale en el último reino, en el norte, sale prácticamente sin dinero porque fue perdiendo todo el valor del dinero en los cambios. Y en este caso era lo mismo, un comerciante mendocino que tenía que, con pesos del Banco Provincial de Mendoza, comprar pesos fuertes y con esos pesos fuertes a comprar mercadería a Rosario, en Rosario cambiar los pesos fuertes por pesos bolivianos, traer la mercadería y volver a vender en pesos y hacer ese ciclo. En ese ciclo capaz que perdía el 30 o 40% del valor. Entonces ahí está la cuestión de la dificultad, de este proceso que se llama anarquía monetaria. Y no significa la anarquía monetaria que haya un caos, sino el hecho o la imposibilidad de un Estado nacional de imponer una propia moneda que básicamente se logra entre el 81 y el 83. Perfecto. No, sí, totalmente. Y te digo más, si ustedes, qué sé yo, que tienen jóvenes en historia económica dura, yo lo que sí sé es que el fondo de Jaime Lavallol, que era el gran operador de Buenos Aires y que aparte fue el comerciante, ¿viste? Porque era proveedor del ejército en la guerra del Paraguay, porque todo esto también tiene que ver con eso, te aviso. Yo creo que está en el AGN. Porque si esos libros, yo por lo que vi en el caso de los González, en los libros copiadores es donde está toda la conversión y lo que ganan y lo que perdían. Entonces ahí sería buenísimo, viste, hacer como un cotejo visto desde adentro, diríamos, de cómo ellos mismos operaban. Pero yo creo que está en el AGN el fondo Jaime Lavallol, por si tienen algún Genial, tesista ahí. genial, genial, lo vamos a ir a revisar, porque la verdad sí, debe ser una No, clave. es A mí me buenísimo parece porque lo ves desde adentro, ¿viste? tal cual, ujú, tal cual. Agrego una cosita más, que justo está Daniel Moyano acá también. Él encontró ese ejemplo de los nugués en Tucumán. Entonces, lo que encuentra es también, al igual que Lavallol, Nugués centralizaba o arbitraba esos envíos, por ejemplo, remesas en billetes Mm, del Banco Nacional que llegaban a Tucumán y se cambiaban porque, bueno, por pesos bolivianos. Y en ese cambio, si en la teoría la paridad era de un peso moneda nacional del banco a 1,25, 1,30, casi a veces se ujú. cambiaban a la par. Eso significa a veces que también los papeles de Nugués tenían más valor que los del Banco Nacional en esa plaza local. Digo, pero eso no se puede extender a todos lados, pero de cualquier manera Claro, muestra un poco la complejidad que tiene esta anarquía monetaria y cómo hay una ineficiencia enorme generada por esta diversidad de monedas y por no tener un mercado financiero común. claro. No, no, totalmente. Se parece mucho al mundo colonial, ¿viste? Y ahí aparece todo el tema de mutuquias con la confianza, digamos, los compromisos y todo eso. Digamos, eso está ahí, ¿viste? Bulle eso. Había una pregunta, no sé, Julio, acá en el chat para Sí, sí, las estuve Ernesto respondiendo, sí, pregunta. Ernesto. Sí, Sí, sobre todo, bueno, y Ernesto Leandro pregunta, sí, Moglia, y Leandro claro. Moglia que pregunta también para no monopolizar la conversación. Sí, es decir, recién le respondí a Leandro, yo no vi nunca billetes de Paraguay o moneda correntina. Lo que pasa es que a mí me da la impresión un poco lo que decía recién Juan Luis, ¿no? Es moneda muy local, tanto la de Corrientes como la de Paraguay. Funciona dentro de la provincia o dentro del país, pero salir es diferente. Y a mí me parece que está una de las claves de por qué en Buenos Aires, digamos, por qué en Jujuy, en Salta y demás, el comercio es fundamentalmente a través de Buenos Aires. Es decir, como que uno dice, pensando, ¿no? Que los puertos del Pacífico tendrían que tener un mayor peso, ¿no? Pero bueno, los trabajos de Conte y demás lo muestran lo contrario, como que sigue teniendo mucho peso el comercio porteño. ¿Y por qué? Es justamente lo que mostraba Betty en su artículo que mencionamos recién. Los comerciantes de Buenos Aires tienen una espalda mucho más grande y pueden financiar digamos, esos tráficos a larga distancia y hacer este arbitraje de monedas y si tienen una pérdida, bueno, la recuperan luego.
El problema con las economías regionales más chicas, como en el caso de Corrientes y demás, es que no pueden salir de allí, no tienen un respaldo más grande. Eso también, en buena medida, es un poco una reedición de lo que pasaba en la época colonial, ¿no? Y es un poco también lo que explica este peso tan grande de Buenos Aires en el país. Y bueno, en fin. Y el largo Gracias, camino Julio. hasta la Unión Nacional también. Muy bien. Realmente otro mundo, pero precioso. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Ha sido súper ameno. Mira que ha hecho ameno un tema que es árido, Julio. Sí, la verdad, siempre tengo esa duda. ¿Cuántos se aburrirá la gente con estas cosas que uno... No, no, para nada. Aparte también el tema, qué sé yo, a mí me surgen varias cuestiones. El tema de la impresión de los billetes, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, todo lo que es el diseño del billete y demás, que es Bueno, precioso. Son sí, ahí hermosos. me viene muy bien la pregunta de Leandro Moglia, porque los billetes paraguayos, por ejemplo, se imprimían localmente, entonces eran muy fáciles de falsificar. Mientras que las impresiones de los billetes, tanto privados como provinciales, de las provincias del interior, lo que tratan de hacer es justamente evitar esto encargándolos afuera. Pero el problema es que también las impresiones de afuera te podían hacer alguna impresión medio clandestina, ¿no? Yo creo que hubo algún caso, no me acuerdo bien, pero bueno, también eso marca un poco los problemas de esta falta de una unidad monetaria única, ¿no? Y de una emisión única. Más allá de que, bueno, hay toda una serie de cosas que pasaban allí, pero bueno, tiene que ver con eso, con la conformación de un mercado nacional, con la posibilidad de hacer o no un país a nivel económico. Así que bueno, es algo bien interesante por lo menos. Buenísimo. Bueno, Bueno, eh, podemos entonces, si no hay ninguna otra inquietud, pregunta o comentario, despedir a nuestro invitado y despedirlos a ustedes que nos han acompañado en esta conferencia de junio. Y bueno, eh, agradecerles, por supuesto, la participación y a Julio y Juan Luis haber aceptado participar de este ciclo y habernos regalado esta magnífica conferencia sobre el pasado monetario argentino y su inflación. Así que bueno, muchas gracias y muchas bueno, gracias a nos todos. vemos después. Nos Chau, vemos. chau. Muchísimas gracias a todos, a todas. Hasta luego. Hasta luego. Chau, gracias.